Imaginemos, por un segundo, a la dama de la lámpara, Florence Nightingale, deslizándose suavemente por los pasillos oscuros de un hospital de campaña. Claro, consolando a los heridos con esa sonrisa angelical que todos tenemos en la cabeza. Exacto. Es como el símbolo definitivo de la pureza victoriana, ¿no? Una figura casi celestial, totalmente desprovista de malicia. Pero claro, ahora contrastemos esa imagen de mármol con una escena real, una escena sacada de los textos que analizamos hoy. Madre mía, la escena de las cajas. Esa misma mujer, plantada frente a un oficial del gobierno que está, aterrorizado, y ella ordenando a sus hombres destrozar a hachazos unas cajas de suministros militares. Y todo porque, sencillamente, se niega a esperar el papeleo burocrático. Es una pasada de contraste. Lo es. Y por eso, en la inmersión de hoy, vamos a hacer añicos esas estatuas de mármol. Vamos a desgranar esto a fondo. Ya era hora de hacerlo, la verdad. Porque lo fascinante del material que manejamos hoy, que son los extractos de la obra clásica de Lytton Strachey, Victorianos eminentes, es que precisamente hace eso. Dinamita por completo la narrativa oficial. Totalmente. Strachey aparta toda esa fachada de santidad, de perfección, para mostrarnos la maquinaria humana. Una maquinaria implacable y a veces aterradora. Y esa es la fuerza que realmente forjó las grandes reformas del siglo XIX. O sea, nos obliga a mirar a los ojos a figuras como Florence Nightingale o el cardenal Manning. Exacto. Y al hacerlo, nos revela que sus logros, que fueron monumentales, no se cimentaron en la piedad o en la dulzura. Para nada. Se basaron en una voluntad de hierro, en manipulación política y, en una ambición casi maquiavélica. Es brutal, ¿eh? A lo largo de este análisis, vamos a diseccionar cómo operaban realmente estas mentes. Pero antes de meternos en las trincheras, hay que dejar clara una regla estricta sobre nuestras fuentes. Muy importante. A ver, los textos originales de Strachey tratan disputas teológicas profundas. Hablamos del choque entre el anglicanismo y el catolicismo romano, debates intensos sobre el libre albedrío frente al dogma y, por supuesto, las feroces luchas políticas de la época victoriana. Claro, temas muy cargados. Muchísimo. Por eso quiero declarar de forma totalmente explícita e imparcial que este programa no toma partido por ninguna postura religiosa, dogmática o política mencionada en los textos. Nuestro objetivo aquí es limitarnos a reportar con absoluta objetividad las ideas y los conflictos tal y como aparecen en el material de origen. Una distinción crucial, porque para entender el alcance real de las reformas que hicieron estos dos titanes, primero hay que entender de dónde venía su fuerza. Y el punto de partida que nos plantea Strachey no es la filantropía, es la asfixia. La asfixia. Me gusta esa palabra para esto. Es que antes de dominar grandes instituciones, tanto Nightingale como Manning tuvieron que librar unas batallas tremendas contra las expectativas de su propio entorno. Y sobre todo, contra sus propios miedos internos. No eran almas serenas. ¿Qué va? Albergaban un fuego, una energía tan inmensa que amenazaba con consumirlos si no encontraban rápido una vía de escape. Pues fíjate, la historia de Florence Nightingale ilustra esa asfixia a la perfección. Ella nació en una familia de una riqueza descomunal. Hablamos de propiedades inmensas, el destino resuelto. Su papel estaba escrito en piedra. Ser la anfitriona perfecta y casarse con alguien de la alta sociedad. Eso es. Pero claro, los diarios que recoge Strachey muestran un rechazo visceral a esa vida. Literalmente llegó a describirla como polvo y cenizas. Y hay una anécdota de su infancia en el texto que, sinceramente, a mí me hiela un poco la sangre. Te refieres a lo de las muñecas, ¿verdad? Es muy revelador. Justo eso. A ver, mientras su hermana mostraba el comportamiento típico, que a veces implicaba destrozar los juguetes, Florence no. Ella no participaba en los juegos normales. ¿No? ¿Ella tenía otra obsesión? Encontraba un placer casi morboso en recoger esas muñecas rotas, coserlas y vendar sus extremidades de forma compulsiva. Es como si ya tuviera un impulso innato por ordenar el caos y reparar lo roto. Un impulso brutal que luego la llevó a tomar decisiones que escandalizaron a todo su círculo. Llegó a rechazar a un pretendiente que, sobre el papel, era el partido ideal. Un hombre brillante, influyente. El sueño de cualquier familia victoriana. Claro, y lo rechazó sabiendo, porque ella misma lo admite en sus escritos, que poseía una naturaleza apasionada. Le costó muchísimo,
pero tenía la certeza absoluta de que el matrimonio destruiría cualquier oportunidad de tener una vida verdaderamente útil. Prefirió la angustia emocional antes que someterse a la domesticidad victoriana. Es un nivel de renuncia altísimo por una ambición mayor. Totalmente. Y si cruzamos la calle y observamos a Henry Edward Manning, vemos un patrón psicológico asombrosamente similar. Su juventud fue el privilegio aristocrático personificado. El texto menciona un detalle tremendo. Su padre acudía al banco en un carruaje tirado por 4 caballos. Madre mía, el nivel de ostentación. 4 caballos. Y su gran sueño inicial no era la iglesia. Para nada. Manning quería ser un gran líder político, dominar el parlamento. Pero, de repente, la bancarrota de su padre destruye ese sueño político de la noche a la mañana. Y es justo ahí donde entra el factor religioso, pero combinado con un terror psicológico muy particular que Strachey rescata maravillosamente. El miedo al infierno. Exacto. Un detalle de su infancia que lo marcó para siempre. Manning vivía en un terror constante a la imagen bíblica del lago que arde con fuego y azufre del Apocalipsis. Y no era una metáfora para él, era un miedo físico, palpable. O sea, viendo la trayectoria de Manning, parece evidente que la iglesia fue su segunda opción. A ver si te cuadra esta analogía. Es como observar a uno de estos fundadores tecnológicos modernos, ¿no? A ver, cuenta. Es como si un visionario de Silicon Valley hubiera creado su imperio multimillonario, única y exclusivamente porque fracasó de forma estrepitosa en su primera opción de carrera. Imagina que quería ser banquero de inversión y no pudo. La ambición desmedida ya estaba ahí, simplemente encontró un nuevo vehículo. Esa analogía me parece brillante y captura perfectamente la esencia, porque en ambos casos, tanto la religión para Manning como el servicio público para Nightingale, no fueron simples actos de caridad. ¿Eran una necesidad? Fueron la única vía de escape posible para unas mentes brillantes que necesitaban desesperadamente poder, acción y estructurar el caos. Si no hubieran tenido ese canal, esa frustración los habría destrozado. Pero claro, para que esas voluntades tan colosales se manifiesten, necesitan una crisis a su medida. Las grandes voluntades necesitan grandes colapsos. Y vaya si los tuvieron. El caos absoluto de la guerra de Crimea para Nightingale y las fracturas internas de la Iglesia de Inglaterra para Manning fueron el escenario perfecto. Hablemos del horror de Scutari. Porque el hospital en la guerra de Crimea es donde nace el mito de Nightingale, pero la realidad que describe Strachey es dantesca. Y lo digo literalmente porque el autor usa la frase «Lásciate ogni speranza del infierno de Dante» para describirlo. Abandonad toda esperanza. Exacto. No era un lugar para sanar, era un infierno burocrático. Los detalles crudos del texto son casi insoportables. Hablamos de 4 kilómetros. 4 kilómetros de camas apretujadas en pasillos sin ventilación. Debajo del suelo de madera podrida había pozos ciegos desbordados. Las amputaciones se hacían sin anestesia ni recursos. Pero hay un dato espeluznante que define el colapso oficial. El de las camisas. Es que clama al cielo. Es de locos. Antes de su llegada, la gloriosa maquinaria militar británica solo había logrado lavar 7 camisas. 7 camisas en agua fría para todo un hospital lleno de moribundos. Es que ese dato te resume el problema entero. Ella no luchaba contra las infecciones, o al menos no principalmente. Luchaba contra una burocracia militar tan incompetente que prefería dejar morir a los soldados antes que saltarse el protocolo. Totalmente. Y por otro lado, el colapso al que se enfrentó Manning. No fue físico, de hospitales o heridos, pero sí fue un derrumbe estructural y teológico brutal. Hablamos del famoso caso Gorham. Uf, la crisis que lo cambió todo para él. A ver si lo entiendo bien y lo puedo resumir, porque el texto detalla cómo esta crisis llevó a Manning a abandonar una vida de muchísimo éxito como archidiácono anglicano. En la superficie, el dilema trataba sobre el bautismo y si lavaba el pecado original de forma incondicional o no. Sí, una cuestión doctrinal muy compleja. Pero el golpe final, lo que verdaderamente rompió a Manning, no fue la teología en sí, sino quién tomó la decisión. Resulta que un comité de abogados laicos, el Consejo Privado del Gobierno, tomó la decisión final sobre esta doctrina sagrada. E incluso había disidentes en ese comité. Exactamente. El Estado secular decidiendo cuestiones de fe. Es que, pensémoslo, fue la burocracia, y no la teología, lo que rompió a Manning. Es como si un comité de contables, que no tienen ni idea de ciencia, de repente tuviera el poder legal de reescribir las leyes de la física cuántica. Para Manning,
Que el Estado dictara la doctrina eclesiástica era una usurpación intolerable. Claro, y si conectamos esto con el panorama general, esta fue la gota que colmó el vaso para él. Manning se dio cuenta de que la Iglesia anglicana estaba completamente subyugada al poder civil, no tenía autoridad propia real. Y por eso dio el salto final y se convirtió al catolicismo. Buscaba una autoridad vertical e incontestable. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante en el análisis. Porque una vez metidos de lleno en sus respectivas crisis, ni las lámparas, ni las sonrisas, ni los rezos iban a solucionar nada. Para nada. Se requería una destreza política despiadada. Brutal. Operaban como cíos implacables o líderes de la mafia. Tal cual. El dominio que ejerció Nightingale sobre las reglas burocráticas es fascinante. Volvamos a las camisas, pero no a las 7 que lavaron, sino a las 27.000 nuevas que llegaron de Inglaterra. Ah, sí, la escena del principio. Llegan las provisiones para soldados que se están muriendo de frío y el oficial, el proveedor oficial, dice que no puede abrirlas, que necesita la autorización de una junta que tardará semanas. Y ella no negocia, no se pone a rellenar formularios. Ordena a sus hombres que abran las cajas por la fuerza bruta, mientras el pobre oficial se retuerce las manos de los nervios. Ignoró la cadena de mando sin pestañear. Y no solo intimidaba a los oficiales de bajo rango. El enfrentamiento con Lord Panmure es de película. El ministro de guerra apodado El Bisonte. El bisonte, sí, por su cabeza enorme y esa actitud terca que tenía. Exacto. Pero Nightingale lo caló rápido. Se dio cuenta, y Strachey lo cita, de que el bisonte podía ser intimidado. The bison was bullyable. Y vaya si lo intimidó. Usó la amenaza de la opinión pública para forzarle la mano. Y para lograr todo esto en los salones de Londres mientras ella estaba lejos o enferma, utilizaba a Sidney Herbert. Era un político importantísimo, sí, pero en la práctica Herbert era su herramienta. Era su marioneta política. Básicamente, era el rostro amable que iba al Ministerio de Guerra a imponer la voluntad de hierro de Florence. Ella dictaba y él ejecutaba. Y bueno, el ascenso de Manning en el Vaticano no se queda corto en tácticas maquiavélicas. Es que tras convertirse al catolicismo, Manning no iba a conformarse con ser un cura de pueblo. El texto describe un uso magistral de los pasillos del Vaticano. O sea, el nivel de intriga es espectacular. Forjó una alianza clave. Se pegó al intrigante Monseñor Talbot. Monseñor Talbot, un hombre que, según se lee, básicamente le susurraba al oído al Papa Pío IX. Era la sombra del Papa. Y Manning lo usó para llegar a lo más alto. El relato de Strachey sobre el momento en que se elige al nuevo arzobispo de Westminster es buenísimo. Había candidatos lógicos. La jerarquía inglesa tenía sus favoritos. El Papa dudaba muchísimo. Y entonces ocurre el milagro, ¿no? Entre comillas. El Papa afirmó haber escuchado una voz, que no sabemos si era inspiración divina o pura sagacidad política inyectada por Talbot, que le repetía en italiano: «Métetelo lì, métetelo lì». Ponedlo ahí. Exacto, ponedlo ahí. Y con esa voz, Manning es coronado arzobispo de Westminster, pasando por encima de todo el mundo. Es increíble, manejando los hilos desde la sombra. Pero claro, el poder absoluto no admite competencia, y aquí es donde la historia se vuelve todavía más oscura. Sí, la eliminación de los rivales. Ninguno de los dos tenía piedad con quienes se interponían en su camino. Un señor que consideraba que la presencia de mujeres en el frente era casi cómica, y este hombre intentó rendir a Florence por inanición, literalmente. Le cortó las raciones oficiales, a ella y a sus enfermeras. Es un intento de asesinato encubierto, de burocracia. Pero claro, ella era mucho más lista. Previó esto, trajo su propia comida con fondos privados y lo derrotó por completo. Lo humilló. Y no solo era con los hombres del ejército, con las mujeres de su propio bando era igual de dura. Había una monja católica que llegó para ayudar y Nightingale la bautizó en privado con un apodo terrible. Ah, sí, la Reverend Brickbat, el reverendo ladrillo. Imagínate el nivel de desprecio. Y si Nightingale destrozaba a sus rivales con logística y apodos, lo de Manning con John Henry Newman es un caso de destrucción psicológica pura. Newman era otro gran converso, ¿verdad? Sí, una mente brillante y un teólogo respetadísimo, pero Manning lo veía como una amenaza por sus ideas más liberales. Manning quería una iglesia vertical e infalible, y Newman era un obstáculo.
El texto narra una rivalidad fría y supercalculada. Manning bloqueó el proyecto de Newman de abrir un oratorio en la Universidad de Oxford, y lo hizo usando unas instrucciones secretas del Vaticano. La frase en latín que usaban para describir cómo debían tratar a Newman es escalofriante. Blande suaviter crevicere. Suave y blandamente. Es la asfixia silenciosa perfecta. Y el golpe de gracia, el momento cumbre del sabotaje, es la anécdota del sombrero cardenalicio. Años después se planteó hacer cardenal a Newman. Y Manning entra en pánico. Totalmente. Así que, ¿qué hace? Ve una oportunidad en medio de confusiones por cartas y filtra deliberadamente a la prensa, nada menos que al diario The Times, que Newman había rechazado el nombramiento. Obligándolo a quedar fuera. Le cerró la puerta en las narices públicamente. Un acto de puro sabotaje. Y la imagen con la que Strachey cierra este episodio es trágica. Nos describe a un Newman ya anciano, llorando de forma incontrolable en la puerta de Littlemore, su antigua casa, frente a un cura que apenas le reconoció, repitiendo «oh no, no», totalmente quebrado. Madre mía del amor hermoso. Es desgarrador. Cuesta muchísimo conciliar esta crueldad calculada con las figuras que cambiaron el mundo. Es que el análisis profundo de todo esto nos dice que Manning no era puramente malvado. No, claro. Él creía honestamente que su visión era idéntica a la voluntad de Dios. Y cuando crees eso, cualquier medio está justificado. Florence sentía algo parecido. Sí. Strachey habla de una urgencia demoníaca, una rabia terrible. Pero claro, era una rabia contra la incompetencia que estaba matando a sus soldados. No era sadismo, era desesperación por la eficacia. Exacto. Y esto nos lleva a la conclusión de nuestro programa. Sintetizando todas estas fuentes, vemos el coste real del cambio monumental. Los hospitales limpios y modernos o la poderosa jerarquía católica en Inglaterra no se forjaron con sonrisas. Para nada. Se forjaron con una determinación abrasadora. Es fundamental entender que el progreso histórico a menudo requiere personalidades espinosas, individuos obsesivos que estén dispuestos a romper las reglas y sí, a aplastar a sus rivales si es necesario. Lo cual me lleva a una reflexión final que creo que todos deberíamos masticar después de leer esto. Si sabemos que el avance de la humanidad depende de individuos tan implacables, controladores y a veces tan crueles, sí, ¿qué pasa entonces con nuestros mitos? Eso es. Es posible que la sociedad haya inventado el mito del héroe puro y dulce, como la dama de la lámpara, simplemente como un mecanismo de defensa. ¡Wow! Un mecanismo de defensa. Es una idea muy potente. ¿Acaso preferimos edulcorar la historia, envolver a estas figuras en algodón de azúcar? Porque la verdadera cara del poder y del progreso nos resulta demasiado aterradora para mirarla de frente. Es que, si lo piensas, aceptar que el progreso necesita crueldad es muy incómodo. Preferimos la estatua de mármol antes que al ser humano con las manos manchadas de sangre, aunque esa sangre se ha de destrozar cajas para salvar vidas. Exactamente. Necesitamos el mito para poder dormir tranquilos, sabiendo que las cosas buenas se hacen con métodos buenos, aunque la historia nos grite que no siempre es así. ¡Qué reflexión tan fantástica para cerrar! La verdad es que la obra de Strachey no deja a nadie indiferente y nos obliga a madurar nuestra visión de la historia. Con esta inmersión profunda, terminamos nuestro análisis de hoy. Esperamos que esta exploración haya aportado luz sobre las complejas sombras del progreso. Hasta la próxima.